CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y pero muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, edición Economía, para abrir el espacio de aprendizaje siempre con nuestro profesor a la cabeza, el didacta de la economía, don Vidal Villalobos, que siempre nos enseña cosas, nos da clases, nos orienta, nos enseña a tomar decisiones y nos pone en perspectiva algo que casualmente hoy en la mañana o ayer en la noche le pasaba a Vidal un video y era como si esa plataforma de noticias hubiera escuchado los programas de Red Democrática porque dijeron todo lo que Vidal ha dicho sobre el efecto económico y la implicación económica de la guerra que hay allá en Medio Oriente, de la disputa y en todo lo que tiene que ver con petróleo y demás. Fue una clase como que copy-paste. Yo creo que hay que cobrar derechos. Don Vidal Villalobos, bienvenido. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días a Eduardo también allá en cabina y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Como todos los viernes, les damos la más cordial bienvenida a su programa, como dice Jonathan, educativo e informativo, para que usted pueda tomar las mejores decisiones en su bolsillo, en la cartera familiar y a nivel empresarial. Mi querido Vidal, muchas cosas han sucedido, noticias han trascendido, explicaciones que... Hay una casualmente en la arena nacional de un periódico que dice el presidente del Banco Central que el asunto está como está, pero no es culpa del Banco Central. De hecho, el titular dice, la inflación no es baja porque el Banco Central quiere que sea baja. Más tarde te hago una pregunta sobre eso porque hay mucha tela que cortar y mucho en función de lo que la semana pasada nos estabas comentando. Pero si, si te parece, comenzamos igual afuera de Costa Rica para empezar en orden. Claro que sí, sin lugar a dudas. Y sobre esa nota, la cual también recibí y revisé con detalle, lo que llama la atención es el reconocimiento del señor presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, acerca de la afectación que podría tener la credibilidad del Banco Central y que me parece que es realmente fundamental. Claro. Para empezar en materia, en los mercados internacionales, lo que tenemos que reconocer es que hemos tenido mucha volatilidad. La semana empezó con la noticia de que Trump podría el martes, a partir de la tarde, noche aquí en el país, hacer un ataque importante en Irán o en el Imperio Persa, podríamos decir, ¿verdad? Esta semana que he estado muy atento a las noticias, alguno de los analistas decía que la simiente de este conflicto es bien complicada porque estamos enfrentando a dos culturas ancestrales, la persa, con 3000 años de historia, al igual que la historia judía, que tienen también 3000 años de historia, y que esa es la simiente de esta situación compleja en la que estamos involucrados. Recordaremos entonces que a principio de semana el presidente había advertido de esos posibles ataques. Sin embargo, gracias a la participación de Pakistán, una hora y media antes de que empezaran los ataques, estos fueron suspendidos, un alto al fuego por 2 semanas. Esto es muy interesante, Jonathan y amigos, porque uno podría pensar, vamos, tratando de hacer alguna analogía, que si usted tiene una dolencia y el médico le dice, mire, por ahora le voy a dar este medicamento, pero es temporal,
yo tengo que buscarle una solución a su enfermedad. De uno queda más o menos parecido. Sí, o sea, usted dice, "Ay, sí, me van a quitar el dolor, pero la cosa es que eh, voy a seguir con el problema. Y eso fue fundamentalmente, amigos y amigas, lo que leyó el mercado. Sin embargo, hay cosas interesantes que revisar. Ayer, por ejemplo, mis estudiantes de la Universidad de Costa Rica me preguntaban explícitamente, ¿por qué el miércoles, ante esta situación que todavía no tenía una solución de largo plazo, los mercados reaccionaron tan de manera importante? Imagínense que el Dow Jones subió 1.300 puntos. Sin embargo, en la tarde de ese mismo día, nosotros estábamos con la temática de que Israel había atacado a territorio libanés por el asunto de Hezbollah. Parece ser que dentro del acuerdo del cese al fuego no estaba incluido Hezbollah. Posteriormente tuvimos la noticia de que Israel y Líbano estaban abriendo negociaciones y conversaciones para ver cómo se desarmaba a Hezbollah. Y eso ha hecho que el mercado esté realmente dubitativo. Siguiendo con el tema del Dow Jones Industrial Average, les decimos entonces que tuvo un incremento importante de 1.300 puntos, pero prácticamente así, de la noche a la mañana. Y sin embargo, llegamos a estar en los 48.236 puntos el día de ayer y hoy estamos perdiendo 255 puntos. Todo esto precisamente por esas dudas, esas incertidumbres que se están generando y que no son buenos compañeros de viaje. La gran pregunta, ¿por qué subió tanto la bolsa? Y yo le preparé a los estudiantes una breve respuesta que les planteo a ustedes aquí. En primera instancia, desde que estalló el conflicto hace 6 semanas atrás, los inversionistas han estado tomando posiciones de conservadurismo, Sí. de muy poco riesgo. Eso significa que o tienen mucha liquidez en los portafolios o han tomado posiciones de muy corto plazo, particularmente en renta fija, en bonos. Esto significa que la parte larga del mercado, lo que nosotros llamamos la parte larga de la curva, eso prácticamente no se ha tocado, no se ha movido precisamente porque la gente no quiere tomar posiciones de largo plazo. Y no pueden quedarse con esa liquidez en la bolsa durante muchísimo tiempo porque sacrifican rentabilidad. Así que una de las primeras razones de ese incremento tan importante es que hay mucha liquidez deseando una buena noticia para entrar al mercado. Por otro lado, hemos tenido una seguidilla de informes fundamentales de la economía, ya vamos a revisar algunos de ellos, en donde al final se muestra la economía de los Estados Unidos bastante resiliente. Cuando ya las nebulosas de la afectación militar pasen, no tendremos otra cosa más que regresar a revisar precisamente esos fundamentales. Y los fundamentales son los que nos darán la dirección hacia dónde vamos a tomar la inversión. Y como les digo, ahora lo vamos a revisar, no han salido tan deteriorados a pesar de la guerra, particularmente la inflación. Un dato salió ayer y otro dato salió hoy. Pero también existe naturalmente aquel sentimiento en los seres humanos de que no, yo no me puedo quedar atrás. Si todo el mundo se está metiendo, yo también voy a entrar, porque mis clientes me lo cobrarían si finalmente esto se soluciona, las bolsas suben, hay unas ganancias importantes y yo simple y sencillamente por mantenerme con un perfil moderado, conservador, me mantuve al margen del mercado. Y eso básicamente, Jonathan, amigos, es lo que ha estado matizando al mercado precisamente en las últimas horas. John. Vidal, estuviste ahora mencionando las posiciones más atractivas, pero ¿cuáles son las más convenientes, más allá de lo atractivo? ¿Con dónde es que esos portafolios con liquidez deberían de estarse posicionando según tu óptica? Qué buena pregunta, John. Fíjate que
cuando despega el mercado en la mañana del miércoles, hay sectores ganadores y sectores perdedores. Para explicar este último punto de quienes resultaron perdedores el miércoles, tenemos más bien que irnos al inicio de este conflicto. ¿Quiénes resultaron perdedores y ganadores al inicio del conflicto? Al inicio del conflicto, sabiendo que podríamos tener un impacto en inflación por el incremento en el precio de la energía y que esa inflación se trasladaba a tasas de interés más altas, quienes estén expuestos a créditos y tengan que refinanciar esos créditos, se ven afectados. ¿Qué empresas, por ejemplo, no tienen una protección natural? Las que necesiten financiamiento. Las empresas grandes como Apple, como Nvidia, tienen tales cantidades de liquidez que no piden prestado, entonces no tienen esa exposición. Pero ¿qué pasa con las pequeñas y las medianas? Sí necesitan del financiamiento. Entonces, el Russell 2000, el indicador del comportamiento de las empresas pequeñas y medianas, sufre mucho más. Esas empresas sufren más. Pero recuerden que antes de que estallara este conflicto, existía la temática de que era muy probable que por las inversiones cíclicas que se estaban dando en inteligencia artificial, existiera una burbuja. Esa era una de las dudas que teníamos hace 4, 6 meses atrás, que impactaron de manera importante el comportamiento al cierre del año pasado y por lo menos en enero de este año. Esas empresas entonces se vieron afectadas precisamente por la entrada del conflicto. ¿Y cuáles se vieron favorecidas? Bueno, las que podían hacer negocio con el conflicto, las petroleras. Entonces, Exxon, Chevron y todas estas empresas, British Petroleum, subieron de manera importante. ¿Qué pasó el miércoles? Todo lo contrario. Las empresas petroleras cayeron de manera importante y se recuperaron todas aquellas que habían estado rezagadas. Pero, insisto, cualquier movimiento puede afectar el comportamiento del mercado y cambiar de la noche a la mañana esta situación mientras no tengamos para el paciente un medicamento debidamente establecido que lo logre salvar, lo logre sanar para el mediano y largo plazo. Ahora, si me voy un poquito a las clases y me estoy acordando que también alguien me consultó, Jonathan, de esto mismo el día de ayer, lo que les decíamos es, hay que buscar sectores defensivos. ¿Qué son sectores defensivos? Sectores donde siempre van a poder vender, donde van a tener utilidades, independientemente si las cosas andan bien o andan mal. En materia de inversiones, mercados bursátiles, uno de los indicadores que utilizamos, y aquí aprovecho, no lo traía como la clase de hoy, pero vamos entonces a entrar a ese tema. Un indicador es el beta. En los mercados tenemos varios indicadores para medir la rentabilidad, pero también para medir el riesgo. En acciones es el beta. También podemos utilizar desviaciones estándar de rentabilidades, tanto en acciones como en bonos, y en bonos duración modificada. Todos son indicadores de riesgo. El beta es un indicador, voy a ponerme un poquito técnico, que lo que mide es la variabilidad que existe en un título, en una acción, con relación al mercado. Entonces yo tengo que calcular la varianza. La varianza es cómo varían los distintos datos de la muestra con relación a el promedio. Esa varianza es justamente la volatilidad del activo, pero yo también puedo calcular la varianza del mercado. Y luego hacer otra cosa estadísticamente un poco más elaborada, y es ver cómo reacciona el activo a cambios, no de su promedio, sino del mercado. Eso se llama covarianza. Entonces el beta, para no extender mucho la explicación, el beta que termina siendo la pendiente de la curva, es comparar la covarianza del activo y del mercado contra la varianza del mercado. Bueno, ¿qué significa eso? Para ser muy puntuales, que si el número da 1,
esa acción se mueve igual que el mercado. Sube de manera proporcional al mercado y baja de manera proporcional al mercado. Entonces, si usted quiere tener un portafolio de inversiones que emule los movimientos del mercado, carga su portafolio de activos con un beta cercano a 1. Si usted quiere tratar de ganarle al mercado, sobre todo en las subidas, introduce una porción de activos que tengan un beta superior a 1. ¿Por qué? Porque cuando el mercado arranque, su activo va a subir mucho más. Claro, le puede pasar la factura, porque si el Claro. mercado baja, usted también va a sufrir. Pero si usted quiere mantener un portafolio más conservador, incluye betas menores a 1. ¿Por qué? Porque si el mercado se mueve, su activo se va a mover menos, entonces le va a dar estabilidad al portafolio. Y capacidad de respuesta. Concretamente, perdón, Y capacidad de respuesta. correcto. Y entonces ahí empezamos a trabajar el día de ayer en las clases de la UCR algunos activos. Entonces los chicos me decían, revisemos Microsoft y revisemos Nvidia. Bueno, no son productos necesariamente de primera necesidad, entonces usted los puede dejar abandonados en cualquier momento. Tienen betas por encima de 1. Y ante la pregunta que les hice a los chicos, denme un nombre de un sector o de un vendedor de productos que la gente siempre necesite, ya sea que estemos bien o que estemos mal. Y la gente me dijo, bueno, hay supermercados. Vámonos entonces con Walmart. Walmart tiene un beta de 0,67. Eso quiere decir que es muy conservador. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a necesitar comer, Jonathan. Entonces mantiene una estabilidad en el portafolio. Ya te conté entonces cuáles habían sido los afectados y los beneficiados de todo este asunto cuando arrancó el conflicto, ahora que se solucionó, pero también técnicamente agregamos entonces un poquito de clase de hoy, aunque traigo otro tema, de si usted quiere mantener un portafolio mucho más conservador, utilice en acciones betas bajos y en bonos la medida es duración modificada, utilice una duración modificada más baja. En el caso de los bonos es si varían las tasas de interés en cuanto me afecta el precio del título, a la baja o al alza. Entonces, si busco duraciones modificadas más bajas, voy a tener un impacto menor. Todo esto que suena muy académico y universitario y técnico, les puedo decir que ustedes los han vivido. Ustedes lo han vivido porque en el anterior proceso de crisis que tuvimos, se nos cayeron las valoraciones en nuestros portafolios de las operadoras de pensiones. Ellos tienen bonos, tienen acciones. Ahí está el resultado precisamente de esta situación. Que podríamos estar esperando en estos días afectación en los portafolios, es muy probable, porque tanto los indicadores de acciones como los bonos cayeron. Entonces, no se extrañen que en los próximos estados de cuenta que reciban de sus operadoras vengan minusvalías, producto precisamente de la guerra. Ahí ya estamos empezando también a tener repercusiones. Pero en el caso particular del evento anterior, que fue Rusia-Ucrania, recordarán que tuvimos minusvalías muy importantes en la valoración de nuestros portafolios de pensiones complementarias. La recomendación que nos hacían es no se mueva, porque si usted se mueve, sí va a ser real la pérdida, mientras que por ahora es una pérdida teórica. Los mercados viajan en ciclos, nos vamos a recuperar. El miércoles tuvimos una recuperación impresionante y los valores en un portafolio de mediano y largo plazo, como son los de jubilaciones y pensiones, no es un buen consejo tomar decisiones al calor de las condiciones que están pasando en el corto plazo. Una pregunta sobre esos portafolios de operadoras de pensiones. ¿Qué tan frecuente hacen migración de carpeta? Es decir, están invertidos en X lugar y para ver una oportunidad o para mejorar o estabilizar o darle buenas noticias a sus agremiados, se pasan a otra carpeta. ¿Qué tan frecuente sucede eso? No es tan frecuente porque son portafolios de mediano y de largo plazo. Ujú. Cuando se incorpora un activo, se incorpora sobre los fundamentales, sobre lo que me va a dar en el mediano y en el largo plazo. No andan buscando ganancias de corto plazo.
sino de darle estabilidad al instrumento y garantizar que cuando lleguen las jubilaciones y las pensiones, esas personas puedan tener un recurso incrementado, insisto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, la estrategia no es de estar haciendo lo que llamamos en el mercado trading activo, sino que más bien el término podría decirse es buy and hold. Ese es el término que se utiliza en los mercados. O sea, compre y mantenga. Y en el hipotético caso en Costa Rica, aprovechando de la coyuntura de lo que estás diciendo, si se aprobara una reforma, y esa es un tema semi directo a lo que estás diciendo, pero el tema del ROP, esas inversiones tendrían que cambiar para poder tener liquidez disponible en función de los gastos o de las erogaciones para poder darle la plata a la gente. Así es. Y desde la perspectiva del mercado bursátil, esa es una de las advertencias que los especialistas y los técnicos hacemos. Habría que salir eventualmente a vender instrumentos que fueron comprados para el largo plazo en un momento en donde quizás no sea conveniente venderlo por las condiciones del mercado. Y si hay pérdidas contra la compra por coyuntura del mercado, se harían efectivas. Y esas pérdidas no solamente afectarían al que se está llevando la plata, sino que como el fondo es un fondo colectivo, afectan también a los que se están quedando. ¿Entendido? Sigamos entonces con la perspectiva internacional. Bien, yo quería contarles también desde otro ángulo de cosas que eh, en este momento, en los mercados internacionales, como les digo, hay una recuperación de los indicadores. Si ustedes recordarán, en otras oportunidades hablábamos del indicador del miedo, el VIX, que se quedó cerca de 30 cuando hay miedo, y hoy está en 19,83. O sea, a pesar de la situación dubitativa que existe de si el acuerdo se sostiene o no se sostiene, el mercado en el VIX está confiando, está creyendo. Como leía esta mañana un analista de Bloomberg, estamos como en un acto de fe, pero es que eso es lo que quiere el mercado. El mercado quiere creer para poder tener un portafolio que pueda estructurar. El mercado no quiere estar un día sí, otro día no, con una noticia positiva, una noticia negativa, porque le cuesta muchísimo, por lo tanto, tomar una posición en el mercado. Entonces, me parece importante que luego de conversar cómo han estado las bolsas y cómo ha bajado el VIX, hacer una breve explicación precisamente de lo que es el VIX, aunque me gustaría también ahora complementar la clase con otro concepto que es muy interesante, por lo menos a mí me pareció así y por eso lo preparé para esta entrega del día de hoy. Bueno, ¿qué es el VIX? El VIX lo conocemos como el índice de volatilidad, que es el más seguido del mundo. Se construye en el mercado de valores de Chicago, el Chicago Board Option Exchange, y de ahí también las siglas de este indicador CBOE en inglés. La misión del indicador es medir la volatilidad, no es hacer previsiones ni cambios de precios, es volatilidad. ¿Cuánto miedo precisamente en el mercado para los próximos 30 días? Entonces, no mide el precio de las acciones, pero sí trata de medir el nerviosismo. Por eso se le llama el índice del miedo. ¿Y cómo es que se calcula? Bueno, refleja cuán dispuestos están a pagar los participantes por protecciones ante movimientos bruscos en el corto plazo. ¿Y cómo usan esas protecciones? Se llaman opciones. Opciones para poder comprar y vender en el futuro mi posición. De tal manera que si aumentan las primas o los precios que las personas quieren pagar para protegerse, la gente está dispuesta a pagar más por ese seguro. Entonces, al aumentar ese diferencial, se mide el incremento en el VIX y por eso puede llegar a niveles de 30. Llegó a niveles de 30 hace unas semanas atrás con el estallido del conflicto, lo que reflejaba que estaban dispuestos a pagar de alguna manera
un monto mayor por protegerse, por protegerse. Y ese es básicamente el indicador. Si pagan menos, el indicador es bajo, entonces hay menos miedo, los mercados están calmados. Si el indicador o las compras andan en un rango medio, hay alguna alerta y una relativa volatilidad. Pero si el indicador se va hacia arriba, hay un miedo, perdón, elevado y unas expectativas de volatilidad más importantes. Así lo vivimos en la crisis subprime, así lo vivimos en el ataque de las Torres Gemelas, lo vivimos también con el tsunami japonés, lo vivimos con el conflicto Rusia-Ucrania y ahora más reciente también con dos cosas, con el Liberation Day, los aranceles de los Estados Unidos y también ahora recientemente con el conflicto de Estados Unidos e Irán. Interesante todo este movimiento porque estas 2 semanas de alto al fuego, Vidal, no son más que una expectativa de que todas las partes cumplan y que pasadas las 2 semanas todo esté bien. Y ese indicador del miedo parece que la gente confía en que todo esté en función de lo que dijo el presidente de Estados Unidos de que no iba a durar mucho el conflicto. Bueno, recuerden que al inicio nos dijeron que tal vez era un conflicto de 2, 3 semanas. Nadie contaba con la reacción que iba a tener Irán, no solamente en la dosificación de sus ataques, sino que también la carta sobre la mesa fue cerrar el estrecho de Hormuz. A mí me ha llamado mucho la atención, Jonathan, amigos, que el presidente Trump se arroje como un triunfo eventual la reapertura del estrecho de Hormuz. Es que el estrecho de Hormuz no estaba cerrado, no había que abrirlo. Se cerró precisamente por los ataques. Eh, entonces, declarar como una victoria la reapertura del estrecho de Hormuz no me parece que sea lo destacable en este tema. Sin embargo, ya conocemos Discursos políticos el, en el, medio de un dis- conflicto. el discurso que nos tiene acostumbrados el presidente Trump y que, como han dicho los analistas, uno de los problemas para la solución de este conflicto es que todos los días cambian los objetivos. Ujú. Sí, 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 sí. Y en Estados Unidos, ¿cómo se están comportando los indicadores de desempleo, de ayudas, de todo? Excelente, porque a eso vamos, a eso vamos. Les voy a contar que el día de ayer tuvimos informe de precios de gasto del consumo. Es diferente al que salió el día de hoy, que fue el indicador de precios al consumo. ¿Cuál es la diferencia entre gasto al consumo y precios al consumo? Lo hemos explicado en otras oportunidades, pero yo creo que siempre es importante hacer la diferencia. Los precios del gasto al consumo son los preferidos de la Reserva Federal y son los preferidos porque incluyen más productos y geográficamente tiene un impacto más amplio en los Estados Unidos. El índice del precio al consumo es una medición más restringida. Por eso es que la Reserva Federal prefiere precios, gasto de consumo. Estábamos esperando a estas alturas ya de abril que tuviéramos eventualmente algún impacto. Sin embargo, es importante analizar que estos datos son del retrovisor. Recuerden lo que hemos venido diciendo en otras oportunidades. Estamos manejando un vehículo, metemos gas, frenos, clutch, ¿sí? No va casi en automático. Seguramente irá en automático cuando se encargue de todo esto la inteligencia artificial, pero de eso podemos hablar en otro programa. Entonces vemos el retrovisor, que fue lo que pasó, y vemos el parabrisas, que es lo que tenemos al frente. Todos los datos que vamos a mencionar son del retrovisor. Tenemos que ver hacia adelante. Particularmente el del día de ayer, 9 de abril, precio de gasto al consumo, es del mes de febrero. Todavía no podíamos esperar un impacto de precio de energía que se dio precisamente en marzo y ahora en abril. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada, el indicador mensual se esperaba que saliera en 0,4, igual que el mes anterior, que fue enero, y salió en 0,4. O sea, todavía no hay un dato de impacto del conflicto en la inflación. ¿Y qué pasó con el anual? El anual
El de enero había sido 3.1. Se esperaba un leve recorte para febrero en 3 y salió exactamente en ese mismo nivel. Pero insisto, no tenemos los datos de la actualización. Sin embargo, ojo, el día de hoy fueron publicados los índices de precio al consumo. Es un indicador también de inflación, pero no el preferido de la Reserva Federal. Es importante decirlo porque estos sí son de marzo, tanto el índice completo como el subyacente como el anual. ¿Cuál es la diferencia entre el índice completo y el subyacente? Que en el índice completo pueden haber elementos que generen mucha volatilidad. De igual manera, lo hemos traído a colación en otras oportunidades, pero lo repito, por la incidencia y la importancia que tiene hoy. ¿Cuáles son los elementos que se quitan del índice general para hacer el índice subyacente o el core inflation que me generan mucha volatilidad? Los alimentos, por la ciclicidad o por la temporada. Hay elementos que suben mucho de precio por la temporada. Digamos mariscos y pescados en Semana Santa o algunos productos en los Estados Unidos, pavo para el Día de Acción de Gracias y todos los productos que nosotros utilizamos, los ingredientes para hacer tamales en Navidad. Bien, la idea sería entonces separar esos para tener más bien una mejor lectura de qué realmente está pasando con la inflación. Y cuando quito alimentos, eso ayuda. ¿Cuál es el otro que tengo que quitar? Energía, justamente lo que nos está afectando hoy. Entonces era importante el dato de hoy del índice de precios al consumo porque sí se esperaba un incremento. El de febrero había terminado en 0,3 el incremento. ¿Qué se esperaba para marzo? Bueno, un impacto ya en el precio del combustible en los Estados Unidos que había subido a $4 el galón, el precio más alto del 2022. Se esperaba en un 1% completo. Salió por debajo, 0,9. Ciertamente es un incremento importante, pero ligeramente por debajo del que se esperaba. Y en el subyacente también se esperaba un incremento en los precios el mes pasado, en febrero fue de 0,2, se esperaba un 0,3 mensual y salió ligeramente por debajo, 0,9. Vean que el indicador grande, el gordo, el que tiene todo, el impacto es mayor, 0,9. Este quitando energía y alimentos es un 0,2. El resto de los productos apenas están respondiendo a incrementos en precio producto del tema geopolítico. Estamos hablando de marzo, tendremos que esperar el tema de abril, pero ya hay noticias, si se quiere, un poco positivas. El indicador de petróleo que tenemos en esta zona del mundo, que es el WTI, había llegado en semanas anteriores a 112, cayó por debajo de 100, es más, se fue a $92 el miércoles. Y luego de que las noticias no eran tan claras de si el alto al fuego se mantenía o no, subió hasta prácticamente 100 otra vez. Pero sí es muy importante aquí hacer una aclaración. En momentos anteriores, como por ejemplo en agosto del 2022, cuando el índice de precios al consumo en Costa Rica se fue hasta un 12%, teníamos dos cosas combinadas ahí. La invasión rusa a Ucrania, que llevó el precio del petróleo a $120, no estamos en 120, pero eso llevó también en ese momento el tipo de cambio a 700 colones, así que todo lo que traíamos de afuera se veía afectado. Hoy yo veo un panorama complicado, sí, retador, pero no tanto como en ese momento. Porque primero el precio del petróleo se ha mantenido cerca de 100 y el tipo de cambio no está en 700, está en 464. Recuerden que la inflación no es en dónde está el nivel, sino ese nivel, cómo cambia. En entregas anteriores, la analogía que hemos utilizado es, esto es como un balde con agua. Si yo echo agua al balde, si hay inflación. Si saco agua, no necesariamente hay un cambio en el precio. Me explico. La definición completa es que una inflación es el aumento generalizado y sostenido de precios en una economía. El que suba un solo producto no significa que sea inflación, tiene que ser
generalizado. Y el que sube una vez y luego se devuelve, tampoco debería ser considerado una inflación de largo plazo porque no se sostiene en el tiempo. Mira, Entonces, todavía vean, es un poco prematuro para sacar determinaciones, sobre todo si hay una desescalada del conflicto y un regreso de precios. Que por cierto, ayer salió el índice de precios al consumidor del país, que es lo que se refería Jonathan hace un momento atrás, y tenemos que hacer referencia de eso en un momento. Dígame, don Jonathan. de hecho, Vidal, en lo que estás diciendo, la gran incógnita de muchos oyentes es si la inflación en Costa Rica estará siendo impactada o no con la solicitud de aumento en el precio de los combustibles que hiciera Recope, que es bastante sustancial en diésel y muy importante en la super, cercano a los 86 colones, si no me equivoco. ¿Eso tendrá algún impacto o no? No sé si lo vemos ahorita o cuando estemos ya en Costa Rica. Te doy nada más un adelanto, ¿verdad? Recuerden que la inflación es un dato del espejo retrovisor. Sí. Entonces, ese es el aumento de mayo, que si no mal entiendo en lo que leí, la ARECEP tiene que autorizarlo hoy, pero entraría en vigencia en mayo. Entonces, deberíamos esperar que la inflación de los próximos meses podría ser afectada. Pero también en el comunicado del incremento de estos precios, que es muy importante, ¿verdad? Como bien lo dices, John, está la declaración de que como la métrica y las autorizaciones de la ARECEP vienen con un rezago, hay un bono de 12.000 millones de colones a favor de los consumidores que van a tener que regresar. Pero por lo que pasó antes, con la rebaja de precios de los combustibles. Entonces eso podría atenuar de nueva cuenta el incremento en los precios. Pero ahorita también lo podemos ver. Si me permites, quisiera contarles ahora sí la otra parte de la clase del día de hoy, Antes. antes de entrar al informe de inflación de ayer del INEC y al comportamiento del mercado cambiario, que sé que todos están interesados en eso, contarles lo siguiente. En economía, los precios de un producto, de un bien, de un servicio, no solamente dependen de lo que le pase a su producto en cuanto a su oferta, su producción o su demanda, su consumo, sino que lo que le puede pasar a productos vecinos que lo puedan afectar. Y lo pueden afectar de dos maneras. En la teoría económica existen los productos complementarios y los productos sustitutos. Un producto complementario es el que se consume junto al otro. Y entonces, si el precio de uno sube, la demanda del otro cae, aunque no esté pasándole nada a el precio. ¿Por qué? Porque se consumen de manera conjunta. Por ejemplo, a esto se le llama elasticidad cruzada de la demanda en microeconomía. ¿Cuál es un caso clásico? Automóviles y gasolina. Puede ser que en el precio del automóvil no esté pasando nada, pero si sube la gasolina, la gente deja de consumir automóviles. Son productos y bienes complementarios. En una cafetería, por ejemplo, cafeteras y cápsulas de café. Antes, cuando las usábamos más, impresoras y los cartuchos de tinta. Los chicos, consolas y videojuegos. O los teléfonos inteligentes, pero yo necesito también el plan de datos. Entonces son complementarios. ¿Qué pasa cuando son sustitutos? Cuando son sustitutos, uno reemplaza al otro. Entonces, si el precio de uno sube, nos vamos a consumir el otro. Entonces la demanda del otro se ve incrementada. Aquí es una elasticidad cruzada positiva. Por ejemplo, ¿quiénes compiten? ¿Quiénes se sustituyen? Mantequilla y margarina, café y té, refrescos y jugos. En algunos países viajar en tren o viajar en avión. Si sube la carne de pollo, empiezo a consumir carne de res o de cerdo. Entonces se sustituyen. Bien, ¿por qué viene toda esta situación? Y aquí está la parte interesante de lo que encontré esta semana, John y amigos. Empresas
como Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer, Baidus, Génesis están vendiendo productos para adelgazar. Probablemente ustedes los han escuchado. Novo Nordisk ha vendido uno de los productos inyectables que más popularidad tienen, el Oncepic, ¿verdad? Pero Eli Lilly también tiene otros productos como Zepbound, Foundayo. Pfizer también ha sacado un producto con esta situación de la antiobesidad. Vibus, el producto es Osimia y Génesis Plenity. Bueno, muy bien, esto está extraordinariamente interesante porque la gente está perdiendo peso. Pero le voy a preguntar entonces a mi amigo Jonathan, ¿verdad? Porque usted es mi primer estudiante. ¿Cuál producto podría estarse viendo afectado por el aumento en el consumo de estos productos contra la obesidad? ¿Qué se le ocurre a usted? Comidas rápidas, Ujú. para empezar. Correcto, correcto. Esa es una de las que se pueden estar viendo afectadas. La nota que leí esta semana y que me hizo traerles a ustedes este comentario es que ese rápido crecimiento del uso de medicamentos para adelgazar, como Ozempic, Zepbound, Wegovy, tiene efectos secundarios que tal vez no estaban esperados en el sector de consumo. ¿Dónde se ha visto una mayor demanda de producto? Porque esto que acaba de decir Jonathan es cierto, la gente deja de consumir ese tipo de comida. Pero ¿saben en dónde aumentó la demanda? ¿A dónde? En ropa, Sí, el cambio. el cambio de tallas. Las personas pueden estar perdiendo, Jonathan y amigos, entre un 10 y un 20% de su peso en el plazo de 1 o 2 años. Entonces, señoras y señores, no le queda bien la ropa, a reemplazar parte del closet buscando tallas más pequeñas y más ajustadas, sobre todo ahora que me veo mejor. Ujú. Entonces se ha visto afectado positivamente las empresas de moda, la ropa deportiva. ¿Saben por qué? Porque también se han incrementado las matrículas en gimnasios, las inscripciones en gimnasios. Ha aumentado la demanda de entrenadores personales, la demanda de clases fitness, etcétera, etcétera. Y bueno, en buena hora porque me parece que hay una motivación psicológica muy interesante aquí por parte de ese cambio de mentalidad del consumidor, en donde también se ha visto afectada una nutrición más saludable. Así que ahí les dejo la clase de productos complementarios, sustitutos y lo que está ocurriendo ahorita por consumir productos para combatir la obesidad. Que tiene impacto al siguiente nivel en empleabilidad, en consumo, en gasto y en todas las matrices económicas que mueven la economía del país. Así es. Nos vamos a Costa Rica. Vemos. El índice de precios al consumidor fue publicado el día de ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos con datos a marzo. Es el primer mes del año que agrega algo de inflación, 0,34. Eh, no veo todavía un impacto en el precio de la gasolina, porque hasta ahora vamos a tener este impacto y ya dijimos que el incremento se va a dar en mayo. Entonces será en los meses siguientes que veamos el tema de la gasolina. Lo que nos gustaría revisar es entonces por qué subió la inflación en mayo, perdón, en marzo, si veníamos en negativo. En primera instancia les cuento que la inflación mensual subió un 0,34. La acumulada, que va de enero a marzo, se mantiene en negativo, porque enero y febrero entregaron inflación negativa que no fue compensada con este incremento de marzo. Y nos quedamos en menos 0,85. Pero la interanual, que es la que regularmente utilizamos los analistas porque tiene 12 meses atrás, vean que la acumulada apenas tiene 3 meses, enero, febrero y marzo. No nos da una tendencia clara. Pero la interanual sí.
tiene 12 meses, desde abril del 2025 a marzo del 2026, y se mantiene en negativo y bastante, menos 2,08. Muy, La- muy, es un poquito menos que el mes anterior. El mes anterior ya lo vamos a revisar en dónde estaba, pero seguimos estando en negativo y sigue habiendo espacio para que el Banco Central tome decisiones. La canasta de bienes y servicios que compone el indicador del IPC son 289 bienes y servicios. El 48% de estos bienes y servicios aumentaron de precio. El 35% disminuyeron y el otro 17% no tuvieron cambios. Ahora les quiero contar que sí incrementó de precio y puede ser no relacionado con el aumento de precio de la gasolina local, pero sí la internacional. Porque una de las cosas que subió de precio fue el boleto aéreo. Las líneas aéreas inmediatamente empezaron a ajustar sus boletos por el incremento en el precio del jet fuel. Y concomitantemente, y fue uno de los que más impacto tuvo, fueron los paquetes turísticos al extranjero, que tuvieron una variación porcentual muy importante, más de un 20%. El boleto aéreo fue de más de un 9%. Entonces a mí, aquí me parece que en efecto tuvimos un impacto con relación a lo que ocurre afuera. De alguna manera, esto es lo que se llama inflación importada. Estamos empezando a pagar por una gasolina que está metida en los aviones, ¿verdad? En los paquetes turísticos, sin que en este momento tengamos un impacto, digamos, directo en el país. Pero fue por ese halo, por esa jalada que tuvimos de paquetes turísticos y boletos aéreos. También se incrementó en un 16% en el mes el precio de los huevos y un 11,63 otra vez el tomate, mi amigo John, que hemos hablado del efecto tomate en otras oportunidades. La gasolina apenas fue un 0,7%. También hubo un incremento importante en servicios municipales y en cuestiones agrícolas se apunta el limón ácido. Esos son los que porcentualmente crecieron más. Ahora, no necesariamente tienen un efecto importante en el indicador. En este caso, el más importante sí fue paquetes turísticos al extranjero que agregaron un 0,20 de toda la variación. ¿Qué me parece a mí? Que bueno, ya hemos pasado por el tema del tomate, el tema de la cebolla, el tema del limón ácido, el tema de los huevos. En la medida en que la oferta regrese, estos precios vuelven otra vez a acomodarse. Por el otro lado, más bien bajaron de precio los automóviles nuevos, probablemente asociado al tema del tipo de cambio. Bajó el arroz, la papa, la papaya y las lavadoras. De igual manera, creo que por el tema del tipo de cambio. Pero si nos vamos a hacer comparaciones, les había dicho que íbamos a revisar cómo estábamos a febrero. A febrero, el mes agregó menos 0,22, el acumulado del año que era enero y febrero, 1,18, porque enero había sido menos 0,96 y teníamos un interanual de menos 2,73. Como ahora se agrega positivo 0,38, se baja y terminamos en un menos 2,09 el interanual. ¿Esto por cuánto? Son 12 años. El acumulado baja de menos 1,18, le quito los 0,34 y quedó en menos 0,85. Pero aquí quería hacerles un comentario fundamentalmente en algunos datos que quiero conversar. En el reportaje que Jonathan mencionaba hace un momento atrás de las declaraciones del presidente don Roger Madrigal, ciertamente hay cosas que el Banco Central no puede controlar, pero hay otras que sí puede controlar y puede incidir, como la tasa de inflación de referencia, la tasa de política monetaria y el tipo de cambio, si logra convencer al mercado con un discurso con relación a que está dispuesto a darle estabilidad al mercado cambiario. Es que, por ejemplo, antes se sacaban programas para defender el tipo de cambio, se anunciaba el programa, se anunciaba el monto, se anunciaba el plazo. Ahora no tenemos esa claridad, el banco entra a discreción. La argumentación es que no van a cambiar la tendencia, pero sí van a evitar cambios abruptos al decir de la política
cambiaria y monetaria del Banco Central. Pero me parece que, y lo hace bien don Roger al reconocer el tema que decíamos al principio de la credibilidad. Porque volviendo al ejemplo que hicimos hace un momento atrás, de que el médico a mí me da un tratamiento por 2 semanas, pero no me da una cura, de yo voy a quedar igual, yo no voy a creer. Y es muy probable que si yo no creo en el medicamento, el efecto se disminuya o se anule por completo. Y ese es uno de los temas importantes que tiene que cuidar cualquier banco central. Y es precisamente la credibilidad, porque de lo contrario tendríamos una afectación en el medicamento. Quería Vidal. contarles, por ejemplo, entonces que antes de este incremento en la inflación de este mes, de marzo, yo había hecho una tablita porque la acumulada, como ya les conté, con datos a febrero estaba en -1,18 y la interanual en -2,73. Si queremos entrar al rango de inversión, de inflación, como adelantó el Banco Central cuando no cambió la tasa de política monetaria hace unos días atrás, el piso está en 2. Entonces, como norte es llevarnos a un 2%. Vean que la acumulada de hoy está en -0,85 y necesito recuperar 2, o sea, 2,85. Eso es para la más cercana. ¿Por qué? Porque la acumulada es la de día a día y el piso es un 2. La Vidal. meta, digamos, es un 3 y el techo es un 4. Me quedan 9 meses. Eso quiere decir que cada mes tiene que entregar una inflación de 0,32 en promedio de aquí al cierre del año para que logremos alcanzar el rango meta. Sí lo hizo marzo, probablemente lo haga abril, pero si devuelve los 12.000 millones de dólares y el precio del petróleo vuelve a bajar, es muy probable que tengamos una inflación realmente baja en el país. Tendremos que darle seguimiento, pero parece ser que hay que actuar con algunas otras herramientas por parte del Banco Central, en este caso la tasa de política monetaria, para poderle dar un rumbo diferente a la inflación. Vidal, nos quedan 2 minutos y 30 segundos de programa y quisiera hacerte una pregunta en función de lo que estás diciendo, porque, a ver, el Banco Central no es lo que dice, es lo que hace, porque puede decir muchas cosas, pero lo que hace no necesariamente genera esa confianza, esa credibilidad y esa meta no necesariamente llega a ser tan confiable o tan real y el mercado también reacciona a eso. ¿Cuál es la buena práctica en función de la técnica económica para que lo que llegue a pasar sea realmente lo que se dice que tiene que pasar? No sé si me voy a explicar. Totalmente. Y quisiera entonces aprovechar a las que nos siguen en redes, recomendarles Ben Bernanke, que fue presidente del Banco Central de los Estados Unidos. Él deja plasmado en un libro que se llama El valor de actual, las memorias de la crisis subprime. Se quedó sin herramientas. John, Mm. ¿qué hace un médico si se queda sin herramientas? Efecto placebo. Trata de convencer al paciente de que el medicamento que le está dando lo cura. El paciente lo cree y se cura. Aquí no solamente, efectivamente, como lo decías, es decir y actuar, pero le funcionó a Ben Bernanke, que se quedó sin medicamentos, sin poder actuar, convencer a la gente. Lo que hemos dicho en otras palabras, el wording, pero precisamente eh, voy a leerme un parrafito de la nota del periódico que veíamos hoy. Ujú. Em, El presidente Madrigal dijo que la literatura económica advierte que cuando una autoridad monetaria fija un rango y la inflación lo supera, puede generarse una pérdida de credibilidad conocida como incoherencia temporal de la política monetaria. Vamos a ver, si el banco pierde credibilidad, cualquier medicamento que ponga no va a tener efecto. Así es. En resumen, En resumen, sí,
Nos Muchísimas quedan en gracias. el tapete algunas notas adicionales. Si tal vez nada más me quedan ahí unos segunditos, les menciono rápidamente cómo ha estado el mercado cambiario. Volvió a incrementarse los volúmenes. De hecho, el miércoles tuvimos un volumen muy grande, 109 millones, muy lejos de lo que estábamos esperando para esta época. Y el día de ayer, 59 millones. Hay mucho volumen. La gran pregunta es de dónde viene este volumen. Si ya pasó el pago de impuestos y estamos entrando a temporada baja, tengo dos cosas que comentarles. Una, el Banco Central, perdón, el Ministerio de Hacienda hizo colocaciones de bonos con un comprador internacional. Esa plata la tiene ahí acumulada en el Banco Central y puede estar cambiando esos dólares por colones. Eso puede estar ayudando. Pero la otra cosa con la que podemos seguir conversando, porque de esto vamos a tener mucho para rato, de hecho hasta el 2027 se nos acabará la cuerda, se vendió FIFCO en 3.200 millones. Las autoridades de FIFCO dieron una noticia indicando que ellos tenían en custodia 2.900. Y ante la pregunta, ¿y qué se hizo la diferencia? La tuve que pagar en impuestos. Y tuvieron entonces que cambiar esos dólares por colones para pagar los impuestos. Más detalles en nuestras próximas entregas. Los esperamos como siempre. La próxima semana, Vidal Villalobos con Viviana Madrigal en Expo Pyme, en el programa de Red Democrática Edición Economía. Vamos a estar un programa especial desde la Expo Pyme, no se lo pierda. Y en 15 días, más detalles de la realidad económica específica de lo que estamos hablando, no se lo pierda. Hasta la próxima. Muchas gracias, descansen.